Hola, soy Flor Chávez, asociada de los servicios hispanos de la Biblioteca Gail Borden, y estamos aquí en 100 historias. Hoy hablaremos de una historia real escrita por un joven que vivió esta experiencia. Vamos a escuchar esta historia real narrada por el profesor Raúl Castillo. En este proyecto contamos historias que no siempre nos atrevemos a decir a otros o que no nos damos el tiempo de escuchar. Podría ser una fuente de inspiración y aprendizaje para tu propia historia o de otros a tu alrededor. Cuando termine la historia, vamos a hablar sobre los temas que se abordan con esta historia, con una terapeuta que nos ayudará a entender mejor a las personas que pasen por situaciones similares y cómo podemos apoyarlas. Aquí está el profesor Raúl Castillo. Muchas gracias, profesor. Gracias. Él viene a compartirnos una historia más de las que él escribe. Y también pues queremos saber más de estas historias, ¿verdad? Y tenemos a nuestra terapeuta de cabecera, Sherry Wizard. Gracias y bienvenida, Sherry. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros para poder entender estos temas tan profundos de estas historias. Así que adelante, profesor, y muchas gracias por compartirlo, y vamos a estar aquí con usted para escuchar esta historia. Perfecto. Adelante. Muchas gracias. Bien, de nuevo a todos los que van a ver este video, gracias por escuchar a lo que nos cuentan los muchachos de nuestra comunidad y en este caso de la Elgin High School. El título se llama El esfuerzo mexicano y dice así: para mí la vida no ha sido fácil, pero mucho menos para mis padres, quienes emigraron de México a los Estados Unidos. Justo en diciembre del 96. Mis padres me tuvieron en 1999. 3 años después, ya era el hermano mayor de 2 hermosas hermanas. La vida de un niño que crece en una familia funcional, afortunadamente es ajena a las preocupaciones. Mi papá siempre fue un modelo de responsabilidad al proveer para su casa, por lo que siempre estaba trabajando. Mis padres nos compraban juguetes y cada fin de semana nos sacaban a comer o a pasear. La vida era perfecta. Mi mente infantil no entendía lo que estaba pasando más allá de los juegos, fantasías y tareas escolares. Especialmente cuando tus padres siempre te dicen que todo está bien. Corría el año del 2008. Y la realidad era que mis padres estaban batallando con el pago de la casa y el pago de los servicios. Todavía recuerdo el día en que mi papá llegó a la casa con muletas. Se había quebrado la pierna en el trabajo cuando un metal se cayó en su pie. El incidente resultó en la pérdida de su trabajo. Mi papá fue reemplazado inmediatamente. Ese fue el momento en que empezó el término: aunque sea, hay frijoles en la casa, para mis hermanas y para mí. Para ese entonces, mi mamá ya estaba trabajando. Sin embargo, el cheque con el salario mínimo no cobijaba de la cabeza a los pies a una familia de 5. Pero como muchas tragedias no llegan solas, el cambio de economía en ese año hizo perder a muchos casa y trabajo. El único oficio de mi padre era de soldador y a pesar de sus esfuerzos y de su habilidad, solo lo tomaban para trabajos temporales. Mis hermanas y yo estábamos en la primaria. Al ser testigos de los cambios negativos, me fui convirtiendo en una persona más humilde y desde mis primeros años de escuela tomé la escuela precisamente muy en serio. Cuando llegaba a casa, siempre hacía mi tarea antes de comer y antes de jugar. El ejemplo y apoyo de mis padres me empujaban y me recordaban dar lo mejor de mí en mi único trabajo, la escuela. Tal vez por eso, durante los años de primaria, casi siempre era el estudiante favorito de todos los maestros y con algunos reconocimientos y diplomas para adornar la casa. La imagen perfecta y colorida de la escuela se manchó de lodo al entrar a la secundaria. Pasé a ser parte de un ambiente donde muchos de los estudiantes se
se preocupaban más en ser populares en vez de enfocarse en la escuela. Incluso recuerdo que en la clase de lectura era tan mala que mis compañeros hicieron llorar a la maestra y le hicieron renunciar en medio del ciclo escolar. Ya no me importó ser reconocido. Dejé de tratar, pues casi le tenía un horror a asistir a la escuela. Era difícil enfocarme en medio de esa selva, aunado a que ya estábamos por perder la casa. Mis padres estuvieron viviendo de cheque a cheque para poner comida en la mesa. Fue un triste 2012 al ver que mis padres tenían miedo porque no sabían cuándo iba a llegar el banco para sacarnos de la casa. Hasta ese día tengo grabada la noche cuando escuché a mi mamá llorar hasta quedarse dormida. Durante los años 2012 al 2014 no había dinero para comprar ropa o zapatos nuevos. Yo no tenía problema con no tener mucha ropa. Yo era un chico muy tranquilo y el problema era que los amigos de la escuela me humillaban por no tener las cosas que ellos tenían, como teléfonos o zapatos caros. Eran ellos quienes se encargaban de hacerme sentir mal. Yo no les pedía mucho a mis padres. Prefería que le compraran ropa o zapatos a mis hermanas para no tuvieran que ser humilladas. A pesar de que no me gustaba ir a la secundaria, nunca dejé de ir y por lo menos pasaba mis clases. Justo al empezar la prepa, regresaron los buenos pensamientos al mejorar la estabilidad de la casa. Mi papá por fin pudo tener un trabajo estable en el 2014. Ya la casa se había perdido, mas un día de sol nos alumbró de nuevo a mis hermanas y a mí al escuchar que mis padres habían podido sacar un préstamo para esa misma casa. Fue entonces que volví a trabajar muy duro, tomando clases avanzadas de honores y de AP para servir como buen ejemplo a mis hermanas. La preparatoria era otra vez algo serio y no había tiempo para desperdiciar. Con esfuerzo en mis clases, el primer año de la prepa pude omitir la primera clase de herencia española y brincarme al segundo año. Mi vida sería diferente y gracias a Dios que me guió para llegar a la clase. Gracias a un excelente maestro, no solo de español, sino también de la vida. Él me enseñó a echarle ganas a todo lo que fuera a hacer. Me abrió la perspectiva sobre la vida y nos llevó a mirar y hacer proyectos maravillosos en la ciudad de Chicago y ver las oportunidades que existen. La preparatoria me ayudó a crecer y aprender sobre el tipo de persona que soy, humilde, respetuosa e inteligente. Actualmente tengo 20 años y trabajo en una oficina banquera. A cualquier trabajo que entro le echo ganas. Estoy en el colegio y estoy estudiando administración de empresas. Espero un día abrir mi propio negocio y poder ayudar a más gente. Como estudiante dentro y fuera de la escuela, he aprendido que en la vida hay más cosas que carros de lujo y cosas materiales. Es importante darle gracias a Dios por siempre darme un techo y poner comida en la mesa. Le agradezco a mis padres siempre estar de nuestro lado. He entendido también que es importante ayudar a los demás y viajar y disfrutar la vida lo más que puedas, porque la vida es corta y a veces no es fácil. Pero lo bueno es que hice la parte más difícil, que fue el haber nacido. El esfuerzo mexicano. ¿Verdad? Pues muchas gracias, profesor, por contarnos esta historia y por compartirla. Qué interesante historia, es muy intensa, ¿verdad? Sí, muy intensa porque tiene como que varias partes que abordar. Y gracias a todos ustedes por escuchar 100 historias con nosotros. Si tiene alguna pregunta para el narrador, puede ponerla en los comentarios, por favor. ¿Y qué te pareció la historia cuando escucharon esto, verdad? Te invitamos a dejar saber, por favor, en los comentarios. Y a continuación vamos a hablar sobre los temas en esta historia, los puntos importantes que pudimos detectar en esto, más tú, Sherry.
Es importante mencionar que esta historia fue escrita por el joven que vivió esta experiencia y desde su punto de vista cómo superó los obstáculos a los que él se enfrentó, que no fueron nada fáciles, ¿verdad? Fue algo familiar, pero salió adelante. El propósito es para que podamos crear conciencia de lo que pueden estar pasando las personas a nuestro alrededor y ver cómo podemos apoyar y ayudar. Para eso nos acompaña Sherry Wizard, como la presenté al principio. Y muchas gracias, Sherry. Ella tiene una licencia con más de 30 años de experiencia. Así que es muy importante su opinión. En esta historia donde la familia de este joven, Sherry, pasa por una mala racha y desencadena toda una crisis en la familia, porque eso desencadenó una crisis familiar. Esto es para algunas personas algo que no cuentan o que como que lo guardan el secreto y no cuentan mucho de esto, ¿verdad? Cuando les pasan como crisis económicas y lo sufren en silencio. Pero creo que hay recursos, o no sé, para apoyar. ¿Qué nos puedes decir? La verdad es tan importante que sean honestos los padres con sus hijos según su habilidad de entender, pero que la gente busque ayuda. En ese tiempo, en el 2008, hubo bastante problema económico para todo el mundo, pero sí había ayuda y si, por ejemplo, el niño hubiera podido hablar con la trabajadora social de la escuela o los padres o algo, siempre hay ayuda de algún tipo. Y eso es tan importante de no encerrarse y pensar que sea único el problema, ¿verdad? Porque la verdad puede haber muchos más, normalmente hay muchas más personas pasando por lo mismo. Sí, yo creo que en todas partes hay crisis económicas en algún momento y qué importante lo que dices, que se hablan para que puedan entonces recibir el apoyo que ellos necesitan. Y usted, profesor, ¿qué nos puede decir en su experiencia con los chicos, con las familias? Yo lo que veo es que a la mayoría les da vergüenza. A la mayoría les da vergüenza admitir que no tienen dinero. Recuerdo que llegué a hacer algunos paseos y ya después de que tenía todos los voluntarios para ir, le preguntaba a algún directamente, oye, Juanita, ¿no vas a ir? Y me decía, no puedo. Y luego ya una amiga me decía, maestro, es que no tiene dinero. Entonces, yo buscaba siempre la forma de que los muchachos decirles, si tú quieres ir, no te preocupes, el dinero lo encontramos de alguna forma. Si el muchacho no es abierto en esas cosas, decir que no tiene comida en su casa, decir que no tiene dinero, para ellos es una tragedia, aunque sepan que así está la situación. Y por otro lado, es difícil para muchas familias mexicanas tener el concepto de que el gobierno te ayuda, porque desafortunadamente en nuestros países latinos no existe ayuda de parte del gobierno. Entonces cuando vienen para acá no saben, no encuentran los recursos. Y por otro lado también sabemos que hay familias que abusan del sistema, y cuando llega la familia que sí necesita la ayuda, a veces no se la da. Sí, definitivamente. Pero lo importante es que se acerquen y que busquen esa información, ¿verdad? Para que puedan saber qué hacer en esos momentos de crisis, y siempre es bueno hablarlo. Esa es una buena idea. Y bueno, ¿cómo también vimos lo de cómo se ocultan las verdades a veces, ¿no? Lo que está pasando realmente en las familias. ¿Qué sugerirías a los papás en cuanto a esto, Sherry? La verdad, es muy importante que sepan, como les dije antes, que sepan los niños, uno puede explicarles a los niños que hay dificultades, no para asustarlos, pero como para prepararlos, porque lo que pasa es que, como decía el chavo, ¿verdad? Oía a su mamá llorar en la noche, pero era como silencio, no vamos a hablar de eso. Y entonces los niños sí saben que pasa algo, pero si una persona como su mamá o su papá, que los niños tienen plena confianza y le dicen cómo se siente y los papás le dicen, no es así, no pasa nada,
desafortunadamente entonces los niños empiezan a desconfiar de sí mismo, ¿no? De pensar, bueno, como yo estoy viendo las cosas, a lo mejor soy yo quien se equivoque en cómo veo las cosas, y entonces eso a través de años puede afectar mucho a la autoestima del joven o del chavo. Eso precisamente es nuestra siguiente pregunta, de cómo puede afectar en su autoestima o salud mental, ¿verdad? Pero con Sí. respecto a la ocultar, profesor, ¿usted qué opina? ¿Usted qué ha visto en su tiempo como maestro? Estoy totalmente de acuerdo con Sherry en la cuestión de la comunicación y algo que los papás, sobre todo en este país, se les pasa a hacer es lograr que sus hijos sean independientes. Entonces, si el niño se le comunica que no hay dinero para ciertas cosas, hay niños, ustedes lo han visto, que de repente se ponen a vender limonadas o se ponen a hacer algo, y Cierto. entonces ahí el niño ya está demostrando independencia, ya está demostrando que él puede hacer algo, y eso refuerza la educación de un muchacho. Cuando se le ocultan las cosas al niño, el niño sigue pidiendo el mejor celular, sigue pidiendo los mejores tenis, sigue pidiendo la mejor ropa, y si el papá le dice, luego a ver cómo le hago, pero yo te lo compro, entonces aquí el papá o la mamá están desviando el cariño pagándolo con cosas materiales. Cosa como le digo, estas son oportunidades para los papás, ¿sabes qué, mijo? No hay dinero, vamos a buscar la forma, y entonces el niño debería, ¿sabes qué? Pues yo voy a hacer algo. Sí. Entonces creo que ahí se perdió, en esta ocasión se perdió esa oportunidad, porque de todo lo malo se puede sacar algo bueno. Esa parte me gusta mucho, de que de algo malo se puede sacar algo bueno y un aprendizaje, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que tratamos en esta historia, y de salud mental, de qué se puede ayudar, cómo pueden ayudar a los chicos, apoyándolos como padres. ¿Y Pues tú sí. qué sugieres, Sherry? Como por ejemplo en esta historia, como se veía el chavo cuando llegó al middle school, que es difícil de todos modos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero hubo un cambio precisamente cuando también hubo un cambio en la casa, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que eso demuestra a nosotros como papás que lo que pasa en la casa también afecta en la escuela, y viceversa, ¿no? Pero entonces sería muy importante también comunicarse con los maestros, con la escuela, dejarles saber si se puede, dijo, yo estoy viendo un cambio en él, o qué recursos me pueden dar, o me pueden sugerir, o si le pueden dar un apoyo también en la escuela. Muy bien, muchas gracias. Esos son puntos muy importantes, porque muchas veces no lo hablamos, no lo decimos, y mucho menos decirle, ir a la escuela a mencionar estos puntos. ¿Algo que quieran agregar alguno de ustedes para terminar y cerrar esta historia que fue tan enriquecedora como todas las que tenemos con usted, profesor? Pues como le decía, de las malas experiencias se puede aprender, y algo que hay que inculcar a los muchachos es el ahorro. Si los padres hubieran tenido algún ahorro, y si a los niños se les inculca desde pequeños, ¿sabes qué? De lo que tienes, ahorra por lo menos el 10%, ahorra el 10%, por lo menos de lo que van teniendo, entonces el niño ya desde pequeño va aprendiendo, se va preparándose para la vida. Entonces eso sería un mensaje que yo les daría a todos, inculcar el ahorro desde pequeños. Muchas gracias, qué buenas sugerencias, y también enseñarlos a administrar su dinero, ¿verdad? Muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias por estar ustedes aquí en este programa compartiendo esta historia. Gracias, Sherry, gracias, profesor Raúl, y nos vemos en la próxima historia, que va a ser el 17 de marzo, y los esperamos. Y gracias, hasta luego.